Para el desdoble de este lunes le doy la bienvenida a Alonso Romero, él es maestro en mercados y finanzas y energéticas, y vamos a hablar precisamente sobre estas propuestas tanto de Xóchitl Gálvez como de Jorge Álvarez Maínez de cerrar algunas de las refinerías que están actualmente en funciones en nuestro país. Es la refinería de Tula en Hidalgo, la refina de Cadereyta en Nuevo León y también la refinería de Ciudad Madero en Tamaulipas. Muy buenas noches, maestro, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Braulio? Muchas gracias. Gracias a ti por el tiempo y bueno, realmente ese es el primer planteamiento que me gustaría hacerte. ¿Hay viabilidad en estas propuestas del candidato Jorge Álvarez Maínez y de Xóchitl Gálvez de cerrar las refinerías de Cadereyta, de Ciudad Madero y de Tula en Hidalgo? No, yo diría que no. Se me hace que son propuestas que se les ocurrieron en el momento, porque la refinería de Cadereyta es la tercera más grande. ¿Sí me escuchan? No, sí, te escucho, te La, la escucho. refinería, la refinería de Cadereyta es la tercera más grande del Sistema Nacional de Refinación, produce 130,000 barriles diarios de combustible, y Tula es otra de las tres más grandes de ese sistema, ¿no? Entonces estamos hablando, entre ellas dos, de más de 270,000 barriles de combustibles diarios producidos. Y el tema de Madero es una refinería la cual sí, es cierto, es muy vieja, ¿no? Empezó hace más de 100 años producir, pero se ha invertido mucho, se ha remodelado, digamos, y ahora justamente está alcanzando su mayor producción en muchos años. Tiene récord histórico de producción, estamos hablando de una capacidad arriba del 60% de lo que ha podido producir justamente en enero, después de todas las rehabilitaciones que se le hicieron. Entonces estamos hablando de una refinería prácticamente nueva que produce 117,000 barriles diarios. Entonces entre esos tres están hablando de cerrar refinerías que producen más del 50% de todo lo que se produce en el Sistema Nacional de Refinación. Ahora, lo hablan desde el punto de vista ambiental, ¿no? Sobre todo el tema de Cadereyta, ¿no? La contaminación de Monterrey y la zona metropolitana de Monterrey, todos los municipios que la componen. Lo que vemos aquí es que realmente los grandes contaminantes en Monterrey son 40% es el transporte, 10% es el tema de la refinería y el otro 50% es en gran parte la industria y el gas natural que se utiliza para generar electricidad, que, dicho sea de paso, el más grande generador de electricidad en Monterrey es una empresa privada. Entonces, estamos hablando que realmente la producción de la refinería ataca un porcentaje mínimo y pues también no se ha dicho nada de qué va a pasar con los empleos, ¿no? Cadereyta únicamente tiene 2,500 empleos directos, nada más esa, y además todos los indirectos que genera, ¿no? Que estamos hablando cerca de 50,000 empleos indirectos. Entonces, ¿qué va a pasar con todo eso? ¿Qué va a pasar con todo el daño económico? No lo dijeron, no lo han hecho, ¿no? Y para mí fue una propuesta al aire, una ocurrencia en ese momento. Sí, sobre el tema de los empleos, Xóchitl Gálvez ya dijo que no afectaría el cierre de esas refinerías a los trabajadores petroleros. El tema es que no dice cómo le haría para que no les afectara. Sí, como bien lo dices ahorita, se cerrarían o se eliminarían 50,000 empleos, tanto por los directos como por los indirectos. Y esto que nos mencionas sobre el tema ambiental, entonces realmente lo que más contamina en la zona metropolitana de Monterrey son el transporte y la industria. Así es. Sí, el transporte es cerca del 40-45%. Y también pues es una zona que no tiene ni ahorita ni ha tenido política pública de transporte público masivo, ¿no? Vemos que es un transporte privado y un transporte de carga lo que básicamente está contaminando. Alonso, ¿qué es lo que representaría que pues de alguna forma se pudieran llevar a cabo estos cierres? Que Xóchitl Gálvez ganara la presidencia y que decidiera cerrar estas dos refinerías. ¿En qué escenario estaría en temas energéticos nuestro país? Bueno, lo que vemos es, y justamente digamos, la candidata Xóchitl Gálvez prometió cerrar las dos refinerías que están cerca de la frontera. Aquí hay que recordar que pues, la contaminación no respeta las fronteras que nosotros pusimos, ¿no? Las emisiones no respetan esas fronteras, y que literalmente pasando la frontera, en el estado de Texas hay 39 refinerías. Entonces, digamos que cerrar una de este lado, que representa la tercera más grande del país, pues, en términos, y como ya vimos que es la contaminación viene del tema de transporte e industria más que la refinería en sí misma,
pues realmente nos habla de cuál es, o desde mi perspectiva, cuál sería la intención, ¿no? Estamos cerrando las dos que estarían cerca de la frontera para permitir ¿no? Para permitir que quien llene ese espacio, ese vacío en los combustibles que se están generando. Eso es uno. Y la otra es, pues también hay que ser realistas, ¿no? Estados Unidos tiene 129 refinerías en todo el país. Nosotros tenemos 6 ya operando, de Dos Bocas que está a punto de operar y la de Deer Park, ¿no? Entonces, realmente es un tema de, o sea, ¿a quién se le quiere dejar ese mercado, ¿no? En cuestión energética, pues estaríamos perdiendo 230,000 barriles, 250,000 barriles de petróleo de combustibles al día, que eso es el 20% del consumo nacional. 20% del consumo nacional lo estaríamos necesitando importar. Entonces, ¿para qué regalamos esa parte del mercado si lo podemos hacer? Y en caso de que se cerrara, que se perdiera esa producción, ¿tendría que obtenerse de otros países? Es decir, ¿tendríamos que importar gasolinas? Sí, totalmente. Si se pierden esos 230,000 barriles, pues hay que regresar a la importación. Por eso te digo que es muy curioso que ella haya prometido justo cerrar las que están cerca de la frontera. Claro. Y sobre la refinería de Tula, que plantea principalmente Jorge Álvarez Maínez, ¿cómo ves? ¿Hay viabilidad también en esta propuesta? Sobre esto también hay que decirlo, Xóchitl Gálvez se distanció. Digo, ella es de Hidalgo, ella sabe también, me imagino, bueno, lo estoy asumiendo realmente, no sé si lo sepa, pero me imagino que a lo mejor tiene idea de lo que representa en términos económicos y en términos laborales para el estado en el que nació. Sí, claro, la refinería tiene un impacto económico gigantesco, ¿no? Son empleos bien pagados, además. Estamos hablando de muchos trabajadores que tienen empleos, pensiones, ¿no? Cuestiones así, y pues el impacto del desarrollo económico que hay en la zona. La cuestión de Tula, digamos que se replica un poco el mismo discurso, ¿no? Que es un tema principalmente de cuestiones ambientales, pero si ese es el foco, hay otras formas de atenderlo, ¿no? Se pueden instalar nuevos equipos de captura de gases a las salidas, se pueden hacer otro tipo de inversiones que permitan que siga operando, porque recordemos que el petróleo pues no nada más se utiliza o se refina para obtener gasolinas, ¿no? Desde mi punto de vista es muchísimo más importante lo que se obtiene en diésel, porque el diésel es lo que mueve realmente el país, ¿no? Mueve los tractocamiones, el transporte de mercancías, todo eso. El diésel y los derivados del petróleo, eso es muchísimo más importante todavía para la economía que el tema que se obtiene de gasolinas. Entonces, hablar de detener una refinería nada más por una cuestión de ocurrencia, ¿no? Y utilizando la cuestión ambiental como es realmente cerrarse a que existen muchísimas formas, muchísimas inversiones que se pueden hacer si ese realmente fuera el foco principal para mitigar esos efectos, ¿no? Alonso, te agradezco mucho por tu tiempo y me gustaría dejar la comunicación abierta para que analicemos las propuestas en materia energética una vez que estén más desarrolladas. Te mando un fuerte abrazo. Claro que sí, Braulio. Muchas gracias a ti y a todo tu auditorio. Gracias por tu tiempo. Y ahora es momento de ir a un